noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercados. TIC1000. Y en esta oportunidad, este maravilloso libro, Unknown Market Wizard, y pues las conclusiones. Señores, les cuento que tengo un internet pésimo, ¿vale? Está, pero malísimo. Epa. Ya, pero bueno, vamos a intentar que nos funcione esto. ¿Listo? Ahí quité la cámara, quité todo. Me avisan, por favor, si escuchan mal, ¿vale? Ahí vamos viendo cómo lo solucionamos. Noé, muy buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Como siempre, es un placer saludarlos, tenerlos por acá. Estamos vivos en ambos, ya en Facebook y en Zoom. Esperando que con Michael King. Complementary Strategies, estrategias complementarias. Vamos a un trader que se va largo y se va corto para cubrir sus posiciones. Muy interesante. Hola Sandra, ¿cómo estás? Por acá Germán, saludos. Hendrix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Sandra? Espero todo muy bien. Oigan, ese trade de Librarian, qué belleza, ¿no? Llegó al 4-1, me sacó en 3-1 por gerencia, pero pues maravilloso. Ahora más tarde le damos una miradita, pero estuvo maravilloso. Bien, el descargo de responsabilidad el material proporcionado es solo para fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Los puntos de vista, información u opiniones expresadas en el texto pertenecen únicamente al autor y no al empleador, organización, comité u otro grupo, individuo o empresa del autor. Advertencia de riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71 y 61% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFDs con TIC1000 UK Limitada y TIC1000 Europe. Respectivamente, debe considerarse y comprender cómo funcionan los CFDs, ¿vale? Y si puede permitirse asumir el riesgo de perder su dinero. Henry, buenas noches. Que sí, estuvo súper bonito. Muchas gracias, Sandra. Estuvo lindo, estuvo interesante. Se desarrolló rápido. Me gusta cuando se desarrollan así rapidito. Es como lo que más me llama la atención. Bien, Unknown Market Wizards, ya, de Michael, ¿vale? La familia. Pues bueno, les cuento un poco. Michael es un neozelandés, ¿listo? Me parece muy curioso que cuando Jack Schwager empieza como a contar la historia, dice que el acento neozelandés se le dificultó mucho la entrevista porque había muchas palabras que no entendía y realmente pues la comida que tuvieron fue como muy difícil precisamente por el acento. Pero bueno, lograron sacarla adelante y es interesante porque pues eh, Michael, digamos que es financieros única y exclusivamente porque su familia le había ido muy bien en los años 87, ¿vale? Para que recordemos entonces en los años 87, pues el mercado en general, no solamente en Nueva York, sino en el mundo, la bolsa empezó a subir considerablemente, ¿listo? Los activos, las acciones se multiplicaron, sobre todo porque en Nueva Zelanda hubo una apertura económica, ¿listo? Recordemos pues que Nueva Zelanda en esa época, 1987, era una economía cerrada, el gobierno decidió volverlo una economía abierta y por supuesto pues sus acciones empezaron a subir considerablemente. Eso ocasionó una burbuja y en los que pues, las personas que lograron comprar a tiempo pues eso, salieron con ganancias impresionantes. Hola Nelly, muy bien, muchas gracias, espero tú también te encuentres súper bien. Eso hizo que la familia de Michael triplicara el dinero que había invertido y pues el sueño de ellos era tener una granja y finalmente pues triplicaron su dinero y construyeron una granja. Les hablo de gente pues que no tenía mucho conocimiento en finanzas, sino que simplemente aprovecharon el boom del momento del 87, ¿vale? Pues eso claramente le llamó la atención a Michael. Creó un fondo de inversión privado entre amigos y se terminó convirtiendo en uno muy grande, es decir, pues entre amigos empezaron como hagan de cuenta a hacer un pozo y a decir qué estrategias podían tomar para algunos
activos y bueno, pues empezaron entonces con este tema de la inversión. A Michael le gustaba mucho analizar activos, era un análisis más fundamental que técnico y pues empezó a darse cuenta que efectivamente le llamaba bastante la atención. Decía también muy curioso que en Nueva Zelanda cuando pues están empezando la universidad, muchos de los estudiantes deciden irse a Londres, ¿vale? Es como una costumbre, pues sabemos que Londres es un mercado financiero impresionantemente grande. Entonces, pues, a Michael en la tercera conseguir un empleo, pues en algún banco o en algún fondo, ¿vale? Pues empezar como esa carrera de trader bien interesante. Em, en Londres empezó a negociar acciones del mercado OTC, ¿vale? Digamos que entró como de manera fuerte penny stocks, esperando que se fueran a cero durante el día, es decir, acciones que normalmente pasaban de 10 centavos a 30 centavos a 80 centavos y que después en el mismo día, pues terminaban en cero. Sin embargo, pues, a ver, eso ya no ocurre tanto debido a que la SEC, la SEC, que es el organismo de control de Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan la película del Lobo de Wall Street, precisamente son los que cazan a esos estafadores, pues empezó a regular mucho el tema de las compañías que podían estar listadas incluso en el mercado OTC. Entonces, la estrategia de Michael era muy sencilla, decía, si la compañía subía de 30 a 70, pero no podía subir de 70 a 80, es decir, no hacía un máximo en el día, sencillamente yo lo operaba en corto y la compañía se puede ir fácilmente nuevamente a 10 dólares, ¿vale? Y bueno, esa digamos que fue su manera inicial de empezar a hacer dinero, pero después se dio cuenta que su nicho o lo que iba a ser más bien en su centralidad en el trading, era las acciones de biotecnología. Ahí fue donde surgió realmente todo su trading de verdad. Samuel, muy buenas noches, bienvenido. Eh, Dice él que eran buenas oportunidades debido a los eventos catalizadores, es decir, ensayos de fase uno, 2 y 3. Recordemos pues que las compañías que trabajan en biotecnología presentan ensayos, ya sea para vacunas, para proyectos de medicamentos, contra el cáncer, contra varias enfermedades. Y por supuesto, en estos ensayos de fases, cuando van pasando a las distintas fases, pues empieza a cogerse, digamos, a una mejor capitalización de mercado. El tema, decía Michael, es que dicha capitalización nunca superaba los 300 millones de dólares, es decir, nunca se iba hacia los billones de dólares y por ende, pues eran compañías que no subían de 40 o 50 dólares la acción, las mid cap. Y eso le permitía entonces que de un punto específico subieran, por ejemplo, de 10 a 20 dólares y se podía aprovechar mucho la subida o la caída de las mismas. Incluso una de las grandes estrategias que utiliza, no solamente en esa época, porque estamos hablando de sus inicios, sino hoy en día es precisamente enfocarse en estas biotecnologías, pero no en la parte alcista, sino en la parte bajista. Algunas acciones duplican su precio incluso antes de que salga el dato del ensayo. Entonces, esto es muy interesante. A ver, les voy a poner el ejemplo más cercano. Netflix, todos creo que estamos al tanto con el caso de Netflix, ¿no? Que perdió pues muchos suscriptores y se espera que pierda 2 millones más. En los earnings, efectivamente, Netflix cayó fuertemente debido a que pues el reporte salió mucho peor de lo que se esperaba. Sin embargo, pues Netflix es una compañía demasiado grande donde pues realmente el público centra sus ojos muy, pero muy eh, a fondo. En las compañías de biotecnología esto no ocurre tanto porque pues realmente son mid-cap y no están tan enfocadas. Entonces, cuando los ensayos van, digamos, en fase uno, fase 2 y ya en la fase 3 se cree que de pronto no van a alcanzar, lo que hacía Michael era negociar antes de que saliera el reporte y cuando salía el reporte él vendía antes de que la gente tuviera esa euforia, es decir, se basaba o sus trades se centraban en la pre-euforia antes de que salieran entonces los reportes de las compañías y simplemente utilizaba entonces la acción del precio mediante la especulación de lo que iba a ser el ensayo de dicha compañía. ¿Vale? Esto, vuelvo y repito, es sencillo, o bueno, parece ser sencillo para compañías de mid-cap, no es tan sencillo para compañías grandes como Netflix, y lo hemos visto porque normalmente en earnings, pues los reportes que van saliendo para estas compañías son muy específicos y tienden a moverse fuertemente es durante el reporte y sabemos que en este momento el mercado está cerrado. ¿Listo? Comprar y vender estos activos antes del furor de la noticia era la especialidad de Michael, ¿sí? Entonces él se basaba entonces precisamente en esa pre-euforia, compraba o las vendía en el caso de que estuvieran, si pasaban la fase, pues obviamente era una posición alcista, si por el contrario se quedaban pues
era una posición bajista. Ahí le pregunta entonces algo que me llamó mucho la atención Schwager y es, bueno, pues normalmente hacía cortos, más cortos que largos, precisamente porque si una compañía de mid-cap descubre, no sé, un medicamento que realmente ayude a tratar una enfermedad grave, pues por supuesto la va a comprar Bayer o la va a comprar una de las grandes, Pfizer, bueno, no sé, todas estas compañías impresionantemente grandes. Y sí, efectivamente eso pasa, ¿no? Eso pasa. Digamos que si una compañía pequeña con una capitalización bursátil de 50, 100 millones de dólares tiende a tener un medicamento muy interesante o alguna vacuna, pues por supuesto las otras grandes van a estar encima y lo van a querer adquirir y pues sencillamente ya uno no puede negociar dichas acciones. Entonces, lo más común o lo más sensato era precisamente irse en corto más que en largo. Muy interesante estrategia, ¿no? Cito acá a Dajit Jalawit, que pues no sé si él existe en realidad, pero aparece en Abnormal Market Research y dice, Michael es único porque combina dos diferentes aproximaciones, largos en acciones por un lado y una estrategia única de cortos por el otro. Es decir, su gestión del riesgo se basaba única y exclusivamente en comprar acciones a largo plazo y digamos que su diferencial en cuanto a la manera de gestionar dicho riesgo no era, bueno, también incluía stop loss, pero digamos que la característica principal era efectivamente buscar trades a corto plazo, entre ellos más ventas que compras, que entonces fueran inversamente proporcionales a su estrategia de largo. Es decir, si Michael compraba una compañía de biotecnología para que, o bueno, una compañía cualquiera para que en unos años le diera un buen rendimiento, en esa misma compañía hacía trades cortos, ¿vale? Para que en los momentos de retroceso él pudiera tener ganancias y por lo tanto, mientras su portafolio se desvalorizaba, porque la compañía en la que se fue largo estaba cayendo un poco o teniendo una corrección, podía entonces sacarle ganancias a operaciones intradiarias, algo que me parece magníficamente interesante, porque nunca lo había contemplado de esta manera. Cuando uno está largo, a uno le dicen, oiga, aguante esa posición, no pueda. Mientras que lo que hacía Michael es, cuando veía que se estaba sobrecomprando, cuando veía que su precio estaba yendo muy fuerte, pero creía en el activo a largo plazo, simplemente buscaba cortos intradía. Michael es una persona que ha manejado máximo 8 millones de dólares, no es un portafolio tan grande como las personas que hemos visto de 100, 200 hasta 500 millones de dólares, pero ha logrado un durante 10 años consecutivos de más del 29%, eso es casi 3 veces el Standard Poor's 500, y solamente tuvo un mes, ni siquiera un mes en negativo donde perdió el 4% del total de su portafolio y eso pues fue claramente debido a un error que vamos a ver más adelante. Pero lo que nos enseña esto es que las estrategias de gestión del riesgo para un portafolio, ojo, porque no estamos hablando de trading individual, sino de portafolio, pueden incluir entonces varias estrategias, en este caso dos, donde se combinan largos y cortos en diferentes panoramas o más bien diferentes lapsos. Riesgos de la estrategia, ocasiones. Hubo dos ocasiones donde Michael no pudo salir de la posición y terminó perdiendo el 70% de su posición. Esto pasaba en la biotecnología, ¿vale? Recordemos que cuando estamos negociando mercado OTC u opciones sobre acciones en mercado Nasdaq para estas compañías de biotecnología, pues muchas veces la liquidez nos puede jugar en contra. ¿Qué quiere decir? Michael trataba de salir antes de que existiera la noticia, pero si nadie quería comprar o vender su posición, pues él se tenía que aguantar a la noticia. Y en ese punto, pues terminó perdiendo el 70% de su posición, por lo que tuvo que arriesgar menos, ¿vale? Él se dio cuenta, listo, es algo que yo no puedo controlar porque la liquidez no la puede controlar uno como trader. ¿Qué empezó a hacer? Va a disminuir su riesgo del 5% al 1 o 2 o máximo 2%. La mayoría de trades en estas compañías son a corto plazo y se ejecutan en corto, es decir, cuando él opera biotecnología, lo hace en franjas de minutos, horas, máximo un día, y la mayoría de sus posiciones son en corto. Ahora viene la pregunta del millón. En, en términos de portafolio, ¿cómo dividen por porcentaje su estrategia? 60%, esto es muy relativo a trades largos, es decir, acciones de largo plazo, y 40% a trading intradía. Normalmente uno ve presentaciones de traders muy buenos que dicen,
¿Es mejor el trading a largo plazo que el intradiario o al revés? ¿Por qué no combinar los dos? Esta es la pregunta que les dejo a toda la audiencia, que a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Les pongo un ejemplo rápido. Bitcoin. Yo soy muy creyente de que Bitcoin va a llegar a costar 80.000, 100.000 dólares en un futuro, ¿vale? Y yo poseo Bitcoin y tengo inversiones en Bitcoin que no toco, así suba o baje, simplemente las dejo ahí quieticas. Pero ¿por qué no hacer scalping? O bueno, más que scalping, trading intradía, haciendo cortos en Bitcoin, favoreciendo entonces mi inversión a largo plazo, que claramente tiene sus drawdowns en los momentos de corrección como los que está sufriendo en este momento, pero esa estrategia intradía no solamente cubriría mi posición, es decir, no actuaría únicamente como una cobertura, sino que también me podría dejar grandes beneficios si, pues por supuesto, hago una buena gestión del capital y también unas buenas operaciones, ¿vale? Riesgo de 1, 2 o máximo 3% en nuestro de biotecnología, esto es muy importante, ¿no? El sentido de la estrategia, entonces vuelvo y repito, 60-40, incluso en algunas ocasiones él dijo que era 70-30, casi siempre favorecía a los largos, o más bien cuando entendió que el tema, digamos, el enfoque central de su estrategia era efectivamente la manera de gestionar su riesgo. Largo en high cap, ¿vale? En acciones pues de buena capitalización bursátil, ¿vale? Como Bayer, por ejemplo, incluso él comentó en la entrevista, eso fue en 2000, la entrevista fue en 2019, que estaba largo en Bayer y pues a la vez estaba buscando cortos en algún sector de esa biotecnología. El trade de Broad Vision es algo muy interesante porque fue un trade que le dejó una pérdida enorme, ¿vale? Y fue porque empezó a operar entonces simplemente un sector muy distinto al que él conocía, que es la biotecnología, ¿vale? Y eso me gusta mucho porque nos muestra entonces, él empezó a ver, claro, pues de pronto en la biotecnología los trades se daban 1 o 2 veces al mes, ¿vale? Eran muy remotos y hemos visto en este libro que muchos de los traders hablan de eso. Los trades no se daban de manera diaria, no se daban de manera mal, a veces incluso pasaban meses, pero cada vez que se daba un buen trade hacían muchísimo dinero. Pues claro, eso desespera a cualquiera porque uno como trader quiere estar ahí en el mercado, quiere estar ahí presionando el botón de compra o el botón de venta o programando órdenes y no se daban los trades. Cambió de sector y por cambiar de sector perdió hasta el 10% de su portafolio, lo que le enseñó entonces enfocarse en lo que realmente conocía y para lo que realmente era bueno. Es mejor ser desconfiado que muy confiado, me encanta como lo explica, y es, si yo estoy muy confiado, porque él en un año iba 30% de utilidad en su portafolio. Como se vio tan confiado, dijo, oiga, pues ya que hoy también puedo arriesgar más y busco hacer mucho más. Pues terminó cerrando su portafolio en ese año. Ojo, había arrancado el primer trimestre, es decir, en marzo, ya iba un 30% de utilidad neta y por confiado terminó cerrando el año entonces en apenas 7%. ¿Listo? Porque empezó a sobreoperar. ¿Listo? Si esto es un negocio, señores, y no un juego, bueno, puede ser una pasión, pero mejor dicho, si uno está enfocado en que es una empresa, en que es un portafolio, pues por favor, solamente operemos, no importa si nos demoramos semanas o meses, pero hagamos trades de los que estemos absolutamente seguros. No importa si el trade sale mal, pero en los que nosotros tengamos plena confianza de que estamos siguiendo las reglas específicas que nos delimitamos en nuestro plan de trading. Eso aprendí yo de Michael efectivamente con esto. Consejos para nuevos traders: necesitas armar el trading como para soportar los momentos difíciles. Amar al trading para soportar los momentos difíciles. ¿Listo? Persistencia. Tienes que ser persistente. Entiende que es un camino largo para realmente ser exitoso. Eje. Necesitas tener un eje y desarrollar tu proceso en el trading alrededor de ese eje. Aprender de los errores. Analiza cada error que cometas hasta que aprendas algo de él para después incorporarlo en tu proceso de ser trader. Si él no hubiera aprendido de sus errores, pues de nada hubiera servido haberlos cometido. Él sí aprendió de sus errores y encontró que uno, no debía salirse de las acciones que manejaba bien la biotecnología y la metodología que le estaba funcionando simplemente por querer operar más. Si él quisiera operar más, entonces hagamos lo que nos dice Steve Barger o lo que nos dice Schwager. Simplemente creemos una cuenta, ¿vale? Con dinero que estemos dispuestos a perder y juguemos, negociemos y es que no tenemos nada más en que poner nuestro tiempo. Pero la cuenta que nosotros queremos
crecer como portafolio o como personal, para realmente vivir del trading o tener un ingreso primario o secundario del mismo, tiene que ser una cuenta donde nosotros sigamos las reglas a cabalidad y aprendamos de nuestros errores con estrategias de gestión del riesgo. Sean stop loss, fíjense, él arriesga entre el 1 al 3% de su cuenta, dependiendo del tipo de operativa que esté haciendo, si es larga o corta. Y a la vez, no contento con eso, pues lo gestiona de otra manera y es apalancándose en esas posiciones a largo plazo, haciendo operaciones intradiarias en los mismos activos que le hace holding a largo plazo. Importante, a los de largo plazo no les pone stop loss, pero hay una razón significativa. Y número dos, cuando llega a un 7% de pérdida, pues sencillamente cierra la posición. Es decir, tiene reglas específicas, no actúa como loco ni va actuando porque sí. Tiene reglas específicas. Bien, señores, este es el penúltimo capítulo de Market Wizards. A mí la verdad me llamó mucho la atención. La primera vez que lo leí, no sé si es que yo no le estaba poniendo mucha atención al capítulo, pero me gustó tanto y wow, súper bien. La verdad me gustó mucho. Buenas noches, Sebastián. Un poco tarde por mi trabajo. No te preocupes, Kaiser. Bienvenido. Muy buenas noches. Un placer tenerte por acá. Bien, señores, les quería mostrar por acá el trade de ¿vale? Que planteamos ayer lo planteamos ayer en el premercado semanal. Efectivamente fue muy bonito. Fíjense, aquí estuvo la entrada, ¿vale? Empezó muy bien. 1-1, 2-1. Cuando llegó a 4-1, pues yo puse mi stop loss por acá, ya en $90 de profit, y me alcanzó a sacar efectivamente, porque pues tuvo un retroceso fuerte, pero pues me salí muy contento porque pues número uno cumplí con mi objetivo de, bueno, pues yo quería que cayera mucho más. Bueno, sigo pensando que puede caer mucho más, pero mejor dicho, cumplí con mi objetivo de gerencia de la posición y me gustó que se desarrolló rápido. O sea, alcanzaron 3-1, bueno, incluso alcanzó el 4-1 4 veces la relación riesgo-beneficio en simplemente 24 horas. Eso es muy bueno para el tipo de mercado al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, pues se dio súper bien. Creo que el análisis estuvo muy bien, la cola de techo, la sobrecompra, la ruptura de línea de tendencia en el marco de 4 horas, pues bueno, todo estuvo alineado a precisamente que el activo iba a caer y lo hizo. Ya cerramos ese trade ahí, ¿vale? No significa que vaya a dejar de operar esta semana. Creo que hay otros activos que me gustan. Lástima el oro, ¿no? Que rompió un fuerte soporte, ya aquí lo estoy viendo, es como con ganas de seguir cayendo, pero siento que efectivamente todavía hay varios activos por operar. Oigan, muchos me estaban preguntando, hoy varios colegas me dijeron, no, que pensaba el Nasdaq, que ese rebote después de que cerrara la bolsa, ¿qué quería decir? Y estuve pensando algo y creo que esto nos puede explicar el por qué cerró alcista. Ojo, es una hipótesis, puede que sea completamente descabellada, pero a mí me llamó la atención. Y es, recordemos lo siguiente, cuando cierra la bolsa, todos nosotros traders particulares, pues no podemos hacer más trading. Listo, las posiciones que tenemos ahí se quedaron y a menos de que estemos operando CFDs, pero hablemos del mercado de bolsa. Pero los fondos de inversión, los fondos de cobertura tienen la posibilidad de operar 45 minutos más después del cierre oficial de bolsa. Ellos pues normalmente tienden a cerrar posiciones de venta. ¿Listo? ¿Cómo se cierra una posición de venta? Con una compra. Si cerraron dichas posiciones, pues hicieron entonces que el mercado rebotara un poco. Esto claramente le da la sensación al trader, la sensación alcista, y arranca a comprar en apertura porque dice, no, ya, efectivamente es la finalización de esa tendencia bajista y va a volver el mercado al alza y normalmente se ganan muchos stop loss. Yo diría que hay que tener cuidado, todavía no me parece que esté en una fase de rebote, empezando porque no cerró en los máximos en el marco de 4 horas. Listo, eso ya es una señal supremamente importante de que no estamos de pronto en una tendencia alcista. Recordemos que los fundamentales aún están muy mal. Estamos a una semana de que aparezca ese dato, que sí puede ser que ya esté descontado, pero que igual yo tendría mucho cuidado y estaría muy pendiente de las aperturas de dichos activos para pues, buscar una negociación un poco más estable. Bien, también quería hablar del Bitcoin un poquito, pues, vale, ya es que estaba cargando, yo sí, así que en H4 está verde y en H1 está rojo. El Bitcoin no me disgusta, en cambio el Bitcoin, bueno, pero es que, exacto, o sea, mi estrategia aquí, ¿cuál sería? Yo poseo Bitcoin. Bueno, no tengo un Bitcoin entero, pero tengo fracciones de Bitcoins.
debería entonces shortearlo en el mercado OTC y dejar las posiciones largas, ¿no? Según la estrategia de Michael, el trader que acabamos de leer. Pero pues no le veo como la posibilidad bajista aún, es más, no veo como con las ganas de subir técnicamente hablando, se ve como bullish. Miremos el Ethereum, ayer el Ethereum a mí llamaba la atención y sí, no estaba mal, creo que le atiné al Ethereum. Ojo porque, pues a ver, ya sin hablar de la estrategia, sino hablando, mejor dicho, sin tener en cuenta, o más bien sin ejecutar lo que está haciendo Michael, una buena correlación, perdón, una buena corrección acá en el marco de una hora, ¿vale? Sería muy interesante porque cuando rompa los máximos, pues podríamos ir a buscar compras. No está nada mal, ¿listo? Me llama la atención lo que está haciendo el Ethereum, interesante, ¿vale? Bueno, el oro ya lo vimos que lastimosamente, pam, segundito, qué pena. El oro ya lo vimos que no, pues no pudo. No pudo. Bueno, y la noticia del momento, ¿no? Por acá Daniel nos dice la compra de Elon Musk de Sparrow Dodge. Efectivamente, señores, pues por 44, la módica suma de 44.000 millones de dólares, casi por ahí me envió, no sé si está José, pero eso es casi o no, es el 98% del PIB de Venezuela. 48.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares, perdón, compró Elon Musk Twitter, así que por fin Twitter es libre, lo que tanto quería, pues él era el mejor tuitero. Entonces, pues por supuesto, algo muy interesante es ir a TradingView, un segundito ya vamos acá a TradingView, y pues evaluar qué pasó con varias acciones, no solamente Twitter, por supuesto. Pongamos, perdón que no le estoy compartiendo la pantalla, qué pena con ustedes ya. Vamos por acá. TradingView. Y... ya, listo. Sí, Nelly, el euro sí está muerto. Ese no, ya no me gusta. Vamos a buscar, a ver, ¿qué pasó acá? Twitter. Ah, Twitter Inc. Pero, ¿por qué no? Estás en compra en australiano, nos dice por acá Cristian. Bueno, ya lo revisamos ya, ahora sí Nice. Sí, había puesto Nice, ¿no? Creo que de pronto no me fijé. Hola Adrián, muy buenas noches. Perdón, pero es que mi internet está un poquito maluco, ¿no? Bueno, aquí tenemos un hermosísimo gap acá, lo que hubo en marzo, y el gap también, pues no tan potente, pero que por supuesto está disparando a la compañía y muchos que están efectivamente holdeando las posiciones en compra. Tenemos el Dogecoin, Doge, USDT, Ceteros. Ok, vale, sí. Sí, efectivamente, Daniel subió. No muy fuerte la subida, o sea, es una subida, pero bueno, mejor dicho, estuvo bien. No mentira, sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte, ¿no? Pasó de 12 centavos a casi los 18, ¿no? El USD CAD está en un punto interesante para buscarle compras. Yo creo que sí, yo esperaría que corrigiera Nelly. Yo sí esperaría que corrigiera el USD CAD un poquito. Me gusta mucho, pero pues fíjate también que ya tiene como ganas de empezar a corregir. Y en cuanto por acá me preguntaron la compra de australiano Cristian, me gusta, ¿sabes? Me gusta mucho el soporte que tiene en diario. A ver, es un súper mega soporte. No es porque yo me lo invente, es que fíjense, mire, vienen de 2021 acá por acá en agosto. Aquí estas fuertes resistencias que presentó también en el 2021 en diciembre. ¿Vale? Ha sido una zona efectivamente de fuerte soporte y me parece que el dólar podría entrar en una etapa de corrección. Entonces, si el dólar entra en una etapa de corrección, ya está haciendo así, ya está haciendo máximos, ¿no? A mí no me disgusta
gustaría tampoco comprar australiano. O sea, es peligroso, sí, no les miento que efectivamente. No, pero sí, miren esa belleza de cola de piso que veo acá. Es que el tema es que si lo hubiera comprado por acá, ya estaría largo, pero tal vez sería como a largo plazo. Vamos a ver. Pero si no hay noticias esta semana potentes, hasta la otra semana puede que rebote fuerte. Pam. Venga, miramos a ver cuánto tendría que arriesgar. Buy stop. Ah, 0,72. Es que tengo la pantalla, tengo el monitor súper lejos. Ya lo arrastro para acá. 0,72. 265. 72,265. El stop y sería 0,71,746. 46. Es que mi internet también está pésimo, señor. Simplemente es para ver cuánto arriesgaría acá. Ok. Sí, no está mal. A ver, no está mal. No está mal, no está mal. El tema es que me gustaría también poder hacerlo más. Bueno, vamos a entrarle. Me gusta. Este internet ahora fijo no me va a tomar la compra. Es que con este internet así de maluco me da como miedo porque no sé si me tomé la compra, ¿vale? No sé, a veces la tomo, a veces no. Ahí le digo, no, es que se fue, ya, ya la tomo, ya de menos mal no le dio de clic 80 veces, porque si no, miren, miren lo demorado que está. Me, me sorprende es que en Facebook esté la conexión también. Y eso que estoy en Facebook y en Zoom, ¿vale? O es que está así de demorada. Miren eso, todo lo que se demora. Bueno, ajustemos esto acá, trees acá, y el stoppy. Epa, acá, listo. Bueno, sí, me gusta, me gusta. Hombre, take profit por acá. Ahí lo vamos gerenciando, ¿no? Quiero ver en daily. No quedó demasiado lejos. Por acá. Eso. Ahí ya está algo más. Me gusta el australiano. Me gusta. Y esto está. Es que ahorita se veía. Pues está bien. Desde lejos. Acá porque no se ve bien. Ya, ahora sí. Listo. Vale, y me preguntaron por Libra. No, Libra sí está muy bearish, ¿no? Está muy bearish. O sea, también está en un fuerte soporte, pero es que al menos el australiano en H4 me está dando colitas ahí de piso. Bueno, está también, pero está como más fuerte el australiano tal vez. Yo me quedo con el australiano, la debilidad de Libra no me convence tanto, espero no estarme equivocando. Bien, espero cerrar ese trade esta semana bien bonito ese australiano y con eso cierro la semana. Vale, señores, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana 7:30, porque el webinar que no dimos el jueves, ¿vale? Que no pude dar, pues lo vamos a dar mañana a las 7:30. Así que bienvenidos, tendremos una sesión de futuros. Les envío un fuerte abrazo, una feliz noche, muchos pips. Y bueno, un abrazo muy grande para todos. Que estén súper bien.